Durante 12 años fui la persona que llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y mantenía los engranajes funcionando en Helix Ridge Ventures. No era llamativa, solo confiable, perspicaz y nunca en el foco, lo cual por un tiempo me venía bien. Mi nombre no estaba en la puerta, pero yo era la razón por la que las luces seguían encendidas. Cuando nuestro cliente más grande estuvo a punto de marcharse, lo solucioné. Cuando el cumplimiento normativo se endureció, reescribí todo el protocolo de auditoría en 3 noches. Nos mantuve limpios, nos mantuve rentables, nos mantuve seguros. Así que cuando me llamaron a la sala de conferencias ese lunes por la mañana, no estaba preocupada. Pensé que quizás era un aumento, quizás el ascenso que habían insinuado durante la revisión del año pasado. Incluso me había puesto mi americana azul oscuro, la que me hacía parecer un poco más ejecutiva y un poco menos invisible. Pero en el momento en que entré y vi a Carter Langston, el recién nombrado CFO, con su corte de pelo de $800 y hojas de cálculo a medio leer, sentí el escalofrío. Elise dijo sin levantar la vista: «Estamos reestructurando. Su puesto queda disuelto con efecto inmediato. Ninguna explicación, ninguna indemnización. Solo un sobre beige y una sonrisa forzada de un hombre que una vez me preguntó cómo funcionaban las fórmulas de Excel. Lo miré fijamente queriendo que se inmutara. No lo hizo. Y así sin más estaba fuera. Ningún agradecimiento, ningún apretón de manos, ni siquiera una escolta de seguridad. Ya me habían revocado la identificación. Mientras caminaba junto a la pared de vidrio de la oficina que ayudé a diseñar, vi mi reflejo. Rostro sereno, hombros rectos. Pero por dentro algo más frío que la furia echó raíces. No solo me habían despedido, me habían borrado porque hice que fuera demasiado fácil olvidar cuánto hacía. Ahí fue cuando supe esto no se trataría de quemar cosas, se trataría de quitar lo que lo sostenía. Silenciosamente, precisamente, irrevocablemente. Creían que habían cerrado una puerta, pero yo había sido la que construyó el suelo bajo sus pies, y ahora me marchaba del marco, y me llevaba a la base conmigo. No lloré en el estacionamiento, no le grité a Carter ni corrí por el pasillo. En cambio, conduje directamente a mi apartamento, las luces de la ciudad borrosas a través del parabrisas salpicado de lluvia, y me senté sola en la tranquilidad que había ganado a lo largo de los años. La taza de café fría sobre la encimera de la cocina coincidía con el escalofrío que se extendía por mi piel. Seguía reproduciendo sus palabras en bucle, puesto disuelto, como si un título de trabajo fuera todo lo que era, como si 12 años de noches resolución de problemas y sacrificio silencioso desaparecieran con un clic de correo electrónico. Me habían pintado invisible durante tanto tiempo que cuando finalmente necesitaron esconderme fue casi fácil. Saqué la tarjeta de identificación de la empresa de mi cartera. El plástico se sintió más pesado en mi mano de lo que nunca lo había sido. Nunca me importó mucho la política de oficina, pero ahora vi lo que realmente era un juego que jugaban con gente como yo. Útil, reemplazable, olvidable. Dijeron que era demasiado rígida de la vieja escuela que no encajaba culturalmente. Carter nunca había visto las docenas de informes de crisis de los que salvé a la empresa. Nunca conoció al cliente que llamó solo para agradecerme mi atención al detalle. ¿No se dieron cuenta cuando me quedé en casa enferma solo para terminar un proyecto o cuando entrené a los nuevos empleados para que la empresa no tuviera que gastar más en formación? Y sin embargo, cuando llegó el recién llegado CFO brillante, ambicioso y convenientemente libre de lealtad, me hicieron a un lado como un engranaje roto. Dolió, pero en lugar de rabia, algo más creció. Controlado, metódico, como acero forjado en el fuego. No iba a explotar, iba a construir, porque si los dejaba quemar me ganarían. Pero si me marchara dejando ninguna base, ningún refugio seguro, ninguna fuerza tranquila atrás, entonces se darían cuenta de cuánto habían perdido. Creían que este era mi fin. No sabían que era solo la primera página de la historia que nunca verían venir. Cerré los ojos y susurré para mí misma. Tomaron mi lugar. Ahora estoy tomando su terreno. Ninguna rabia, ningún ruido. Solo una satisfacción tranquila y fría. La que solo llega cuando has jugado el juego a largo plazo y el último movimiento es tuyo. Los días después de mi despido,
Estuvieron llenos de reflexión silenciosa. No se lo dije a nadie inmediatamente. Sin publicaciones en redes sociales, sin llamadas a amigos, sin declaraciones públicas. Me senté con la realidad de ser borrada, la eliminación de toda una vida de esfuerzo, como una firma borrada del libro de contabilidad. Revisité cada logro cada noche, cada crisis que evité. Recordé la llamada de nuestro cliente más grande, cuando su CEO estaba a segundos de rescindir el contrato, cómo mi análisis rápido salvó millones. Pensé en las innumerables veces que reparé fugas en equipos rotos, suavicé conflictos y absorbí la culpa de fracasos que no causé. Nada de eso importaba ahora. Comencé a investigar discretamente. No empresas o puestos de trabajo, sino la letra pequeña legal detrás de mi indemnización, opciones sobre acciones, derechos de propiedad intelectual, cualquier cosa que pudiera haberse deslizado por las grietas. Revisé el NDA que me habían forzado a firmar la cláusula de no competencia y las cláusulas sobre información propietaria. Encontré debilidades pequeñas pero reales. Luego revisé los proyectos que lideré. Sistemas que diseñé, contratos de proveedores que negocié, procesos que optimicé. La mayoría habían sido reasignados, sí, pero muchos aún llevaban mis huellas dactilares en sus huesos. Había valor allí, sin explotar, sin reconocer, pero crucial. Mi teléfono zumbó con mensajes de antiguos colegas, aquellos que habían admirado mi trabajo silenciosamente o envidiado mi determinación. Algunos ofrecieron ayuda. Otros me aconsejaron que lo dejara ir. Escuché, pero mantuve mi enfoque limitado. Por la noche revisé mis finanzas y ahorros, la tranquilidad que había construido, mientras todos los demás perseguían distracciones brillantes. Contacté a una abogada de confianza especializada en derecho laboral. Era directa e inteligente, sin ilusiones sobre la avaricia corporativa, pero estaba intrigada por mis archivos. Podemos impugnar el despido, dijo. Podemos buscar reclamaciones de propiedad intelectual. Y más. Pero tienes que estar lista para una pelea. Estaba lista. No con furia ni desesperación, sino con paciencia agudizada por la traición. Le dije, no estoy luchando por recuperar mi trabajo. Estoy luchando por reclamar lo que borraron. Dejé de ser la solucionadora silenciosa. Me convertí en la arquitecta de mi propia rendición de cuentas. Desempolvé mi viejo portátil y configuré un espacio de trabajo virtual seguro. Usando los contactos que había cultivado, comencé a consultar discretamente para empresas pequeñas. Nada llamativo, solo lo suficiente para mantenerme conectada y creciendo. Estudié las tendencias de la industria, tecnologías emergentes, cambios del mercado, fracasos del liderazgo complaciente. No necesitaba superarlos en velocidad. Necesitaba superarlos en duración. Por la noche escuchaba viejas grabaciones de conferencias de Warren Buffett, dejando que su voz tranquila y estratégica se filtrara en mis huesos. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo, había dicho. Finalmente comenzaba a entender el riesgo de manera diferente, no como miedo, sino como movimiento calculado. Comencé a redactar propuestas, rediseñando modelos de negocio y construyendo silenciosamente un portafolio. No buscaba un regreso rápido. Estaba construyendo una base que no pudieran ignorar. Cada mañana me vestía con propósito. No para impresionarlos, sino para recordarme quién era. Una mujer infravalorada, pasada por alto y despedida pero nunca derrotada. Caminé por la fina línea entre presencia e invisibilidad, trabajando en las sombras hasta el momento en que elegí salir a la luz. Y sabía que ese momento llegaría, porque las bases construidas silenciosamente son las más fuertes de todas. Se desmoronan solo cuando eliges dejarlas. Y no estaba a punto de desmoronarme ni ahora ni nunca. Meses pasaron en silencio calculado. Seguí construyendo ladrillo a ladrillo, estableciendo contactos, consultando, aprendiendo. Pero no tenía prisa. Había aprendido que el tiempo era mi aliado y la paciencia era un arma más precisa que cualquier arrebato de ira. Una noche después de un largo día sumergida en contratos e informes financieros, finalmente abrí el sobre beige que Carter me había entregado. Dentro había una indemnización que apenas cubría 3 meses de salario, más un cortés despido que un agradecimiento. Ningún bono, ninguna opción sobre acciones, ningún reconocimiento de años de dedicación. Doblé la carta con cuidado, poniéndola junto a mi portátil. Era un símbolo de su intención, me querían fuera invisible e irrelevante.
pero no habían tenido en cuenta algo: la base bajo la oficina, los sistemas que construí, los procesos que perfeccioné, los clientes que confiaban en mí. Con esa claridad empecé a contactar. Llamadas discretas de antiguos colegas, susurros de mi disponibilidad. Asumí pequeños proyectos bajo el radar, nunca ruidosa, nunca desesperada, siempre eficiente. Corrió la voz de que Liz Moran estaba de vuelta, pero en sus propios términos. La ironía no se me escapó: estaba reconstruyendo lo que creyeron haber destruido. Un fénix resurgiendo no con fuego, sino con alas firmes e implacables. También presenté, discretamente, una demanda con mi abogada, documentando cada irregularidad, cada derecho pasado por alto. No fue una amenaza, fue una promesa. No estaba interesada en la confrontación por la confrontación, estaba interesada en la justicia. Comencé a asistir de nuevo a eventos de la industria, no como empleada, sino como estratega. Mis presentaciones eran incisivas, mis ideas frescas. Clientes se acercaron buscando mi consejo sin conocer mi historia, pero atraídos por mi reputación. Tarde por la noche, después de que la ciudad se calmara, me sentaba con el eco de las conferencias de Warren Buffett en mis oídos. Se tarda 20 años en construir una reputación y 5 minutos en arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente. Sonreí pensando en el maletín de Carter, las palabras huecas que pronunció, la facilidad con la que me desecharon. Creyeron que se había acabado, pero solo era el prólogo. Llegaría el día en que volvería a entrar en ese edificio, no como una sombra, sino como una fuerza que ya no podía ser ignorada. Y cuando ese día llegara, no sería con furia ni confrontación. Sería con la tranquila satisfacción de la justicia, finalmente cumplida, profesional, precisa y devastadora. Porque el verdadero poder no reside en el ruido o el espectáculo, sino en la calma certeza de que eres imparable, y esa certeza es mía. La mañana en que volví a entrar en Helix Rich Ventures se sintió casi surreal. Las paredes de vidrio brillaban como si nada hubiera cambiado, y sin embargo todo lo había hecho. No era la misma Liz Moran a la que habían echado, y sabía que el suelo bajo ellos temblaría lenta firmemente, hasta que todo su castillo de naipes se derrumbara. No estaba allí para suplicar ni protestar. No estaba allí para alzar la voz ni agitar una pancarta. Estaba allí para entregar la verdad tranquila e inquebrantable. El guardia de seguridad levantó la vista, las cejas arqueadas al verme. Sin identificación, sin cita. Solo una presencia tranquila e inquebrantable que no pidió permiso. En la sala de conferencias encontré a Carter Langston, ya sentado, la misma expresión de suficiencia en su cara. Sus ojos parpadearon brevemente cuando me vio, pero no dijo nada. Tomé asiento, coloqué una carpeta cuidadosamente encuadernada sobre la mesa y la dejé hablar por mí. Dentro estaban los documentos que habían pasado por alto o enterrado, contratos con mi nombre, en cada página informes firmados que probaban mi papel clave en acuerdos multimillonarios, correos electrónicos de clientes alabando mi liderazgo y estados financieros que mostraban la verdadera profundidad de mis contribuciones. Vi cómo la fachada confiada de Carter parpadeaba. Sus dedos se crisparon, luego agarraron el borde de la mesa. Abrió la carpeta, su mandíbula se tensó con cada página. Esto no es solo papeleo, dije con voz firme. Es la base que intentaste borrar. La columna vertebral de tu éxito. Me reemplazaste con ostentación y palabrería, pero yo construí el esqueleto. Abrió la boca, pero lo interrumpí suavemente. Pensaste que podías marginarme, hacerme irrelevante. Pero ser pasado por alto no significa haber desaparecido. Significa esperar. Ningún aplauso. Ninguna confrontación. Silencio cargado de comprensión. Mi abogada, sentada tranquilamente en la esquina, asintió sutilmente. La batalla legal se había ganado meses antes. La indemnización fue renegociada, los derechos de propiedad intelectual fueron restaurados. Hoy era la presentación de la prueba innegable. Al levantarme para marcharme, miré alrededor de la sala. Los miembros de la junta, muchos de los cuales me habían dado la espalda, estaban sentados, rígidos, sus caras indescifrables. Algunos evitaron mi mirada. Otros la encontraron y rápidamente la desviaron. Afuera la ciudad bullicía, ajena a la revolución silenciosa que se desató dentro de una sola torre de cristal. No necesité gritar victoria. No necesité reclamarla en voz alta, porque la justicia más satisfactoria
es la que habla suavemente, pero no deja lugar a dudas. Salí con la cabeza alta, sabiendo que no solo había recuperado mi trabajo, sino que había recuperado mi valía. Y esa era una base que nunca podrían desmantelar. En las semanas siguientes a mi regreso, el ambiente en Helix Ridge cambió como la marea retirándose de la orilla sutil al principio, luego innegable. Reuniones que antes me excluían ahora me incluían por defecto. Presentaciones que había preparado meses antes, pero que habían sido archivadas, resurgieron aterrizando en los escritorios con nuevo interés. Clientes que habían expresado frustración discretamente con la nueva gerencia se pusieron en contacto a través de canales antiguos pidiendo orientación. La confianza una vez vibrante de aquellos que me hicieron a un lado ahora temblaba bajo el peso de sus propios errores. Lo observé todo con una calma distante. No había necesidad de regodearse. No había necesidad de restregárselo en la cara. Su propia arrogancia se había convertido en su perdición. En la sala de descanso, las conversaciones susurradas se detuvieron cuando entré, solo para reanudarse un instante, después cuidadosamente moduladas, como si mi sola presencia requiriera un silencio educado. El nuevo CFO, Carter Langston, estaba más callado estos días. Su exterior pulido mostraba grietas donde antes reinaba la arrogancia. Circulaban rumores sobre miembros de la Junta que cuestionaban su liderazgo, sus decisiones, su abrupto despido de alguien que claramente había sido indispensable. No avivé el fuego. Dejé que sus dudas fermentaran y se extendieran. Una tarde pasé junto a un colega que me miró y dijo tranquilamente: «Es como si tú fueras el pegamento», y no se dieron cuenta hasta que todo empezó a desmoronarse. Sonreí sin responder. La justicia, me recordé, no siempre llega con un titular o una celebración. A veces llega con la lenta recuperación del respeto. En la privacidad de mi apartamento, revisité los correos electrónicos, contratos e informes financieros que había compilado. Cada documento, un testimonio silencioso de años de dedicación, resistencia y experiencia pasadas por alto. Había poesía en eso. Una especie de fría satisfacción que no gritaba, sino que se asentaba profundamente como el ritmo constante de un tambor anunciando la victoria sin fanfarria. Recordé las palabras que Warren Buffett repetía a menudo: «Solo descubres quién está nadando desnudo cuando la marea baja». La marea había bajado en la falsa bravuconería de Helix Ridge, y yo estaba parada en terreno sólido. No solo estaba de vuelta, era indispensable. La empresa comenzó a cambiar de rumbo. El liderazgo reconoció el valor de la experiencia por encima de la ostentación. Los procedimientos que yo había escrito fueron restablecidos, actualizados y honrados. No me atribuí el mérito. El trabajo habló por sí mismo, y el poder silencioso de la justicia no estaba en la confrontación o el drama. Estaba en ser la base que nadie podía ignorar, que nadie podía romper. Mientras miraba el horizonte de la ciudad una tarde, las luces parpadeando como estrellas que nunca se apagan, sentí el tipo de paz más raro, el que no proviene de la venganza sino de la recuperación legítima. Y supe en lo más profundo que la verdadera victoria no era suya para perderla, era mía para mantenerla silenciosa, tranquila, y para siempre. Han pasado meses desde que volví a entrar en los pasillos de Helix Ridge, y sin embargo el peso que antes me oprimía el pecho se ha levantado. No con una liberación dramática, sino con un alivio lento y constante, como un río que finalmente encuentra su curso. Ahora camino por la oficina y veo caras que antes se apartaban. Algunas asienten con respeto genuino, otras todavía evitan mi mirada, pero ninguna puede negar que pertenezco aquí, no por títulos, sino por la base que discretamente reconstruí. En casa me siento junto a la ventana cada tarde observando cómo se encienden las luces de la ciudad. El ruido del mundo se siente distante, suavizado. Dentro de mí hay un nuevo ritmo, uno moldeado por la resistencia a la claridad y la paz que llega al reclamar tu historia en tus propios términos. Pienso en el día en que encontré ese sobrebeige, en las palabras frías de un hombre que desestimó mi lealtad como algo de la vieja escuela, en las innumerables noches en que me mantuve en silencio construyendo fuerza en lugar de romperme. Y me doy cuenta de que lo que intentaron quitarme no era solo un trabajo o respeto, era mi identidad. Pero la identidad no se da, se forja.
no bajo los focos, sino en los momentos tranquilos donde nadie está mirando. Ahí es donde me encontré, no rota, no derrotada, sino tranquila, innegablemente completa. Si hay algo que quiero que cualquiera que esté escuchando se lleve, es esto. No tienes que gritar para ser escuchado, no tienes que luchar para ganar. A veces el mayor poder reside en la calma convicción de mantener tu posición y seguir construyendo incluso cuando parece que el mundo ha olvidado tu nombre. Para mí esta no es solo una historia sobre un trabajo perdido y recuperado. Es una historia sobre lo que significa recuperarse a uno mismo cuando el mundo intenta borrarte. Y la paz que llega al saber que lo lograste. Si esta historia te habló o te recordó tu propia fuerza tranquila, por favor, suscríbete a nuestro canal para más historias de resiliencia, justicia y el poder de mantenerse erguida cuando más importa. Porque a veces las victorias más inolvidables son las que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde. No todas las batallas se libran con gritos y tormentas. A veces las victorias más poderosas provienen de la resiliencia tranquila, el compromiso firme e inquebrantable con tu propia valía cuando el mundo intenta borrarla. La historia de Elise no se trata solo de perder un trabajo. Se trata de ser desestimada, menospreciada y pasada por alto a pesar de años de lealtad y trabajo duro. Se trata de la profunda y latente sensación de injusticia que impulsa un tipo diferente de lucha, una recuperación estratégica y tranquila de lo que le quitaron. No explotó de rabia, no suplicó reconocimiento. En cambio, eligió construir en silencio metódicamente y con un propósito implacable. Su venganza no fue sobre la confrontación, sino sobre la creación de una base innegable bajo los pies de quienes dudaron de ella. Y en esa tranquila determinación encontró la forma más verdadera de justicia. Esta historia habla a cualquiera que haya sido subestimado o marginado por ser demasiado confiable o demasiado fuerte. Nos recuerda que el silencio no es rendición y la paciencia no es debilidad. A veces la mejor manera de ser escuchado es mantenerse firme en tu verdad y dejar que tu trabajo y tu tranquila confianza hablen por ti. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible o poco apreciado, sabe que no estás solo. Hay poder en tu persistencia y tu historia importa. Suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras de resiliencia, justicia y la fuerza tranquila que lo cambia todo. Porque a veces las victorias más inolvidables son las que se desarrollan en silencio mucho antes de que el mundo se dé cuenta de que ya han perdido. Suscríbete ahora y únete a una comunidad que honra el poder de los triunfos silenciosos. Tu fuerza está esperando ser vista.